Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Qué bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré qué bueno es Dios. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Qué bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Qué bueno es Dios. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno.
cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, oh Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, oh Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sí,
to you, Jesus. You're worthy, God. You're worthy. You're worthy. You're worthy, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendiciones, iglesia del Señor. También dando bendiciones a nuestros amigos. Dios les bendiga. Dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar una vez más en su divina presencia y poder meditar en su bendita palabra. Recordando siempre, amados hermanos, iglesia del Señor, que el propósito de Dios es bendecir a los suyos y que tengamos siempre el estudio de la palabra del Señor para ir conociendo cuál es su buena voluntad y cuál grande es Él. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, estaremos meditando en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Que Dios hable a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo ministre sus vidas a través de esta palabra. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, siempre firmes en el Señor, con la mirada en Él, porque Él viene pronto por su amada iglesia a levantarla, a sacarla de esta tierra y llevársela para el reino de los cielos y estar así por toda la eternidad con Él. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Capítulo 1, segunda de Pedro, versículos 3 y 4, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice la palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendito Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por la bendición que nos concede estar en tu presencia y tener el gran privilegio de meditar en tu bendita palabra. Señor, habla a tu pueblo, habla a los tuyos en el nombre de Jesús, también a nuestros amigos, aquellos que no te conocen. Señor, extiende tu misericordia, tu gracia y tu bondad para salvación de los hombres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, ministra cada vida, cada alma con esta palabra. El consejo divino sea para edificación y bendición de nuestra vida. Bendito sea Jesús, el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor. Aquí hay una frase que llama la atención, y esta es en el versículo 4, que dice: para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que nos concede, hermanos, meditar en su palabra y siempre interesados como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ir escudriñando las Escrituras, y así vamos conociendo cuál es su buena voluntad para con nosotros, qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, qué es la transformación que nosotros tenemos, qué es el que nos hace a nosotros que tengamos un amor a nuestro Dios, a nuestro Señor, que hay dentro de nosotros, hermanos, que nosotros podamos ser obedientes a la voz, poder disfrutar su divina presencia, porque tiene que haber algo en nosotros que nos hace sentir el anhelo y el deseo de estar siempre en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Usted como hija, como hijo de Dios, tiene que haber un gozo, algo dentro de su vida cuando usted habla de Cristo, el Señor, el soberano, el Dios que hizo una transformación en su vida. Dice, hermanos, estos versículos que hemos leído, dice que por su divino poder, versículo 3, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, hermana, nosotros somos hijos de Dios por su buena voluntad, por la decisión de Él, por la soberanía que tiene Dios, el control que tiene Dios de todas las cosas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, porque Él es el que tomó la decisión. Es un designio de Dios que usted y yo tengamos vida. Ahora, en su poder, yo quiero que piense en esto, en su poder Él hizo algo maravilloso en nosotros, y es que ha dejado en nosotros su naturaleza divina. En otras palabras, somos participantes por su gracia y su bondad de su naturaleza divina. Entonces, hermano, el tema sería el fruto, fíjese bien, el fruto de la naturaleza divina en los hijos de Dios. El fruto de la naturaleza divina en los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor. Dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es, hermanos, si somos hijos de Dios, si somos creyentes en Cristo Jesús, esto, como dice las Escrituras, Juan capítulo 1, que no es obra de humana, porque, oiga, lo humano produce humano. Lo humano produce humano. La vida espiritual es producida por el Espíritu Santo. La vida espiritual es producida por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, hermanos, somos producto de lo humano. Padres humanos, madre humana, pero como hijos de Dios ya depende no de voluntad humana ni de sangre, sino que voluntad de Dios. Quiere decir que por el poder de Dios es que nosotros somos hijos de Dios. Entonces fíjese, usted, hermano, hermana, como hijo de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque es por el Espíritu de Dios que nosotros tenemos vida. Porque el Espíritu Santo es el que obró en nosotros, tocando nuestra vida, tocando nuestro ser, dándonos a entender que nosotros éramos pecadores, y el Espíritu Santo hizo una obra en nosotros, y esa obra que hizo en nosotros nos llevó al conocimiento que éramos pecadores y que necesitábamos el perdón de pecado. Y el perdón de pecado solamente los puede dar nuestro Señor Jesucristo, que es el dador de vida eterna. Cristo Jesús pagó el precio allá en la cruz. Cuando Él pagó el precio, cuando Él dijo consumado es, eso quiere decir que el saldo, lo que se debía, lo que nosotros debíamos, lo que nosotros nos faltaba, solamente era que viniera Cristo el Señor, el Cordero de Dios, que quitara los pecados del mundo y que quitara el pecado en nuestra vida, para darnos la potestad y tener el derecho de ser hechos hijos de Dios, porque eso dice las Escrituras. Dice que Él nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Y como digo una vez más, usted es hijo de Dios, es hija de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, fíjese bien que ese Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque dice las Escrituras que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si somos templo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiere decir que la naturaleza divina está en mí. Eso lo sintió el apóstol Pedro, eso lo vivió el apóstol Pedro, eso lo vivieron los hombres del libro de los Hechos, lo vivieron los hombres, aquellos siervos que fueron a predicar el evangelio de gloria, que llevaron siempre en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no se avergonzaron. Fueron hombres de influencia, fueron hombres de poder, porque tenían la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, es el Espíritu
Espíritu de Dios el que hace que nosotros huyamos de este mundo de corrupción, este mundo de pecado. Es la naturaleza divina que está en usted y en mí que me hace, que me separe del pecado, que me separe de la corriente de este mundo. Ahora, yo quiero que vea usted una cosa, lo que dice aquí Pedro. Dice que a causa de la naturaleza divina hemos huido de la corrupción en el mundo, de este mundo. Bien, vea pues, mire. Jesús dijo, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Jesús, capítulo 17 de San Juan, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Jesús dijo también, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, es Jesús, el Señor, usted como hijo de Dios, lo sacó del mundo. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, ¿por qué? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice que este mundo está bajo la dirección del maligno, de Satanás, este mundo. Pero usted como creyente, como hija de Dios, como hijo de Dios, no está bajo la guianza del maligno. No está bajo el poder del maligno. Pero estamos en este mundo. Entonces ya hay una diferencia de mundo, la palabra mundo. Fíjese bien que el Señor envía a la iglesia a predicar al mundo. Entonces que vaya al mundo. Pero también dice las Escrituras que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces vamos a ver, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque parece cierto que esto es un enredo, ¿no? Que un enredo porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pues, de acuerdo a la naturaleza divina, lo que dice aquí Pedro es que nosotros huimos de la corrupción del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, ¿cómo puede huir del mundo si estamos en el mundo? Entonces, y el mismo Señor los envía al mundo a predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, fíjese bien. Y aquí yo creo que la palabra mundo, porque muchos podemos entender, no podemos tener una claridad de esto, ¿no? Fíjese, que yo estoy en el mundo, usted está en el mundo, pero dice la Biblia que no somos del mundo. Entonces, ¿cómo salimos nosotros de esta situación? Porque dice también lo que decía 1 de Juan 5:19, que este mundo, dice, está bajo el gobierno de Satanás, bajo la dirección de Satanás. Y nosotros como iglesia no estamos bajo Satanás. Tenemos al Rey de Reyes, a Cristo Jesús. Yo y usted, como pueblo de Dios, estamos sujetos, estamos dirigidos por nuestro Dios, nuestro Señor, y por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué implica cuando dice que nosotros hemos oído de la corrupción del mundo? Entonces, aquí viene, hermano, la palabra que nos enseña a nosotros, que nos instruye a nosotros. Dice, fíjese bien, dice, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Hermano, hermana, es la corrupción. Colosenses capítulo 2, versículo 20, ahí él dice que nosotros hemos muerto en Cristo Jesús y que nos ha libertado de este mundo espiritual, Entonces, fíjese, usted está en una fábrica donde tiene amigos y son del mundo. Pero de hecho, tenemos relación con el mundo. Tenemos amistad con el mundo, pero ¿cuál mundo? Es el mundo habitable, con las personas. El que está a su lado es del mundo. Usted está en el mundo, yo estoy en el mundo. Pero no
estoy en el mundo que ellos viven. Porque dice las Escrituras, fíjese, porque dice la Escritura, que Colosenses dice que Él nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él me libertó, lo libertó a usted de la potestad de las tinieblas, o sea, que ese mundo de las tinieblas, ese mundo de corrupción, de allí me sacó. Ese es la bendición que nosotros tenemos. Estamos en el mundo, pero el mundo está bajo otro mundo, que es el mundo de las tinieblas, el mundo de corrupción. Por eso es que nuestro Dios, nuestro Señor, dice en las Santas Escrituras que me sacó del poder de las tinieblas y me trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, están dos personas juntas. Los dos estamos en el mundo porque estamos acá, ¿no? En lo terrenal. Pero el mundo de esta persona no es como el mundo que usted tiene como hijo, como hija de Dios. O sea, los pensamientos, la actitud de esta persona es diferente a la suya. Por lo tanto, no hay comunión, pero en ese mundo espiritual. Porque usted y yo fuimos rescatados de las tinieblas, rescatados del poder. Entonces, es la naturaleza divina la que me hace a mí huir. No de la persona, no, de lo que ellos practican, de lo que ellos dicen, porque ellos están bajo la dirección todavía del maligno, están con un cuerpo, con una vida en corrupción. Esa es la gran diferencia que hay, hermano, hermana, porque muchos creyentes dicen, ay, yo no me llevo con el mundo, porque el mundo es pecador, y no es cierto, del mundo me sacó el Señor, del mundo lo sacó, pero todavía estamos en este mundo. Entonces, estamos participantes, tanto como el no creyente, como el creyente, participamos del mundo, pero del mundo terrenal, de lo que usted ve. Pero, hermano, hermana, quiero que nosotros aprendamos que lo que existe en el mundo en sí no es malo, no es malo. Si el problema está en el corazón del hombre, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, vaya, el dinero, por ejemplo, el dinero. Dígame usted, ¿el dinero es malo? No, el dinero es bueno. Ahora, si es malo, pues entonces, démelo. Porque el dinero no es malo. La Escritura dice, el amor al dinero, es que el dinero no es malo, el dinero es del mundo, el dinero está en el mundo, es cosa terrenal. El problema no está el dinero, el mal en el dinero. El problema está en el amor al dinero, en el amor. Ahora, ¿de dónde surge el amor? Del corazón del hombre. O sea, cuando se le da al dinero, se le pone más alto que el Señor. Eso es lo malo. O que por amor al dinero la gente roba, la gente hace tantas cosas, fraude, bueno, tantas cosas. Eso es malo, eso es pecado. Pero el pecado no está en el dinero, no está en el dinero, está en el hombre, está en el hombre. Eso es lo que dice Santiago. Dice, no digamos que el Señor nos va a tentar, porque Él no tienta a nadie, sino que de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? Son los deseos carnales. Eso es lo que dice acá en el versículo 4. Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es que el mal está en el hombre, el mal está en el corazón del hombre. Por eso que el Señor hizo una obra en nosotros, por eso que Cristo Jesús vino, el que no conoció pecado, quitó el pecado de nosotros, porque el único que podía cambiarnos y transformarnos era Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, en otra palabra, de modo que si usted
pertenece a Cristo, nueva criatura es, nueva vida tiene, nueva vida es. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja pasó, aquí todas son hechas nuevas. La vida que tenemos en Cristo es vida nueva. La vida nueva ya no me lleva a mí a pecar aquella vida del pasado, porque ahora Cristo Jesús ha hecho una operación en el pueblo del Señor, en el pueblo del Señor, en el pueblo de Dios, en su corazón, en su vida. Por eso que Pablo decía con seguridad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, es una nueva vida. Todo Dios lo hace para honra y gloria de su nombre. Usted está en esta tierra, estamos en esta tierra, estamos en este mundo para no participar todavía en las cosas del mundo. De allí el Señor me sacó, me libertó y me ha dado a mí el poder y la autoridad para estar sobre las cosas de este mundo. Por eso dijo el Señor con seguridad, dijo, estos están en el mundo, pero no somos del mundo. Tengamos esa seguridad, amado hermano, iglesia del Señor, que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero estando en este mundo no quiere decir que vamos a participar las cosas del mundo. Eso es lo que Pedro dice, que salimos, huimos de la corrupción del mundo. Como le digo, si el problema no está en sí, en las cosas que existen a nuestro lado. El problema está en nosotros. Lo que digo, nuestro Señor Jesucristo dijo que todo lo que sale de nosotros, del hombre, eso es lo que contamina. Por eso que el Señor operó en nosotros, operó en usted. Porque dijo, Santiago dice, a causa de nuestra concupiscencia, o sea, los deseos carnales, es que viene la corrupción. A causa de la concupiscencia del hombre, porque eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es que el hombre en su estado pecaminoso, en su estado de rebeldía contra Dios, eso es lo que contamina el mundo. Pero ya Dios, el Señor, de ahí nos ha sacado. De ahí el Señor me ha libertado, lo ha libertado a usted. La naturaleza divina que está en nosotros. Ya fuimos diseñados para vivir dentro del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano, hermana, aunque estemos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y cuando dice ya no somos de este mundo, se está refiriendo al mundo espiritual, al mundo en el cual las personas viven alejados de Dios, tienen otros dioses, tienen otros ídolos, pero no así nosotros, porque ya hemos encontrado por gracia y misericordia a Cristo Jesús, el dador de vida eterna. Ahora Dios, el Señor, me ha sacado, me ha libertado del pecado, ha puesto en mí su Santo Espíritu, y eso es lo que la naturaleza divina está en mí, está en usted. A causa de la naturaleza divina o a causa del Espíritu Santo morando en usted, es que nosotros tenemos victoria sobre el pecado, sobre todas las cosas. Porque Dios, el Señor, Cristo Jesús es el que venció las potestades, venció los gobernadores, venció todo aquello que se opone a que el hombre venga a los pies de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el vencedor, Cristo nuestro Dios, mi Señor, es el Cristo, el dador de vida eterna, Espíritu vivificante. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso dice acá las Escrituras, dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oiga, hermano, hermana, qué privilegio tan grande que usted y yo tenemos de tener la naturaleza divina, y esto implica que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está morando en nosotros. Ahora, por eso dice las Escrituras que los hijos de Dios van a ser guiados por el Espíritu de Dios.
Al ser guiado por el Espíritu de Dios, también Romanos dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos da el entendimiento que somos hijos de Dios. Fíjese bien, dice que el Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu. Entonces, para confirmar el Espíritu Santo, el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu humano, eso tiene que tener una relación, una comunicación, una comunión, para que nos dé a nosotros a entender que somos hijos de Dios. Ahora, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, ya no va a vivir en la esclavitud del pecado, ya no va a vivir en ese mundo de corrupción. Porque Dios hizo una obra preciosa en su corazón, en nuestra vida. Somos pueblo llamado para honra y gloria y alabanza de nuestro Dios, de nuestro Señor. Quiero ponerle un ejemplo. Ustedes recuerdan en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, antes del diluvio, dice que el mundo estaba en una vida pecaminosa, en una vida de maldad. Rebeldes al llamado de Dios, rebeldes al llamado de Dios. Y vino el diluvio. Y solamente los hijos de Noé y su esposa, y las novias o las esposas de los hijos de Noé fueron libres, fueron salvos. Después que pasa el diluvio, fíjese bien, después que pasa el diluvio, solamente quedaron esas personas. Quiere decir que no había más humanidad, no había más humanidad. Todo era, o sea, no había influencia humana sobre la vida de Noé, sobre la vida de la familia de Noé. Todo era para comenzar una nueva vida. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que una vez más el hombre, especialmente Noé, vuelve a caer o cae en pecado a causa de la borrachera, a causa del vino? Fíjese, es que el hombre, la concupiscencia, los deseos de la carne, es lo que hacen que el mundo esté en corrupción. Claro, porque como decía al principio, que lo humano produce humano. Adán pecó, murió espiritualmente, y lo que produjo Adán, o sea, la descendencia de Adán, produjo la humanidad rebelde, alejada de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 3, no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos, oiga, todos, dice todos. Se los hicimos inútiles, todos, ahí entra todo ser humano que nació. Es que si no es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor, nosotros no podemos ser lo que usted y yo hoy somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Dios eterno, del Dios de gloria, del soberano, del Dios que nos ama tanto, que ha preparado aquella morada para los suyos. Por eso es que Dios es bueno, Dios es rico y en misericordia. ¿Quién va a entender y comprender, amados hermanos, el amor de Dios que haya puesto en nosotros? Es un milagro grande que haya formado en nosotros, hacernos templo y morada del Espíritu Santo, cuando nosotros antes éramos rebeldes, éramos pecadores, éramos malvados, pero ahora por la gracia y la misericordia de Dios, morando el Espíritu Santo en nosotros, hace que tenga una naturaleza divina, y esa naturaleza divina me hace que me aleje del pecado, que me aleje de la corriente de este mundo. Eso es el fruto de la naturaleza divina. Que viva en santidad, que viva en pureza, que espere con paciencia la venida, el sonar de la trompeta, porque Cristo viene por su amada iglesia. Estamos viviendo en los últimos tiempos donde las evidencias se están dando
Hay gozo y alegría en el corazón de la iglesia. Porque sabemos, hermanos y hermanas, que esto, lo que estamos viendo, está acelerando. Está acelerando. El levantar de la iglesia. El pueblo será levantado. Un pueblo será llevado, arrebatado de este mundo. Y entonces sí, que con este cuerpo que nosotros alabamos y exaltamos el nombre de Dios, el nombre glorioso de Cristo Jesús, tendrá la culminación de lo que el Señor comenzó. La buena obra en nosotros la va a terminar, la va a hacer completa según los planes y propósitos de Dios. Yo sé, mi amado hermano, yo sé, mi amada hermana, que en este momento nosotros estamos en un cuerpo todavía que se tiende a corrupción, tiende a pecar, está inclinado al mal, pero por eso el Señor en su sabiduría puso en nosotros el Espíritu Santo, y esa es la naturaleza divina que me hace que yo me aparte, que usted se aparte del pecado y que diga: esto no, este ya no es conmigo, porque soy hijo, soy hija de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. Para eso Cristo Jesús vino y en su sangre preciosa nos compró y nos selló con su Santo Espíritu. Quiere decir que usted y yo somos del pueblo, somos propiedad, somos del pueblo, propiedad de Dios, del Señor. Ya no vamos a vivir como nosotros queremos. Oiga bien lo que dije, ya no vamos a vivir como nosotros queremos. Vamos a vivir conforme la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Si usted es hija de Dios, usted va a anhelar siempre la presencia del Señor. Moisés dijo: yo no me muevo de aquí si tu presencia no va conmigo. Yo no me muevo de aquí si tu presencia no va conmigo. Porque Moisés sabía el valor de la presencia del Dios de Israel, del Dios de él que lo había llamado. Nosotros como pueblo de Dios debemos valorar, debemos apreciar la presencia de Dios en nuestra vida. Oiga, hermano, la presencia de Dios, del Señor, está en su vida, está dentro de usted, en la naturaleza divina. Templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. Por eso hay que darle a Él la honra, la gloria y la alabanza. Siempre he dicho, si usted hasta este momento y yo hasta este momento estamos firmes, perseverando en el llamado, con la mirada en Cristo Jesús, atento a que va a sonar la trompeta, es la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. La naturaleza divina es que me hace que me aleje del pecado, que me aleje de la corriente de este mundo. Porque ya no soy esclavo del pecado, usted no es esclavo del pecado. Y todo esto por misericordia y gracia de Dios. Por eso Jesús dijo que Él dijo que había venido a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Antes estábamos oprimidos, esclavos del pecado, pues hoy no. Somos libres, pero no libres para seguir una vida de vagos en este mundo, no. Una vida con dirección, una vida bajo la guianza del Espíritu Santo, una vida sometida hoy a la voluntad de Dios. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Oiga, hermano, es gozo saber la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, que no teníamos mérito de las mansiones, de las moradas, no teníamos mérito del reino celestial, no teníamos méritos, no calificábamos para una vida eterna en Cristo Jesús. No calificábamos. Lo que calificábamos nosotros era para ir a condenación e ir allá al lago de fuego, donde va a estar Satanás y sus demonios y todos aquellos que han sido rebeldes al evangelio y al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted, hermano y hermana, dele gracias al Señor, porque ya no es el infierno, ya no es el lago de fuego que lo está esperando. A mí y a usted como iglesia del Señor me espera el reino de los cielos, me espera el Señor
Señor el Padre Celestial con los brazos abiertos, porque Cristo Jesús me levantará, lo levantará y lo llevará a la presencia del Padre. El Señor que comenzó la buena obra la va a terminar. La va a terminar. Este cuerpo pecaminoso, este cuerpo corruptible, cuando suene la trompeta será un cuerpo incorruptible. Esto que se muere será inmortal. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Para eso el Señor puso en nosotros su naturaleza divina. Es cierto que tenemos tentaciones. Oiga, es cierto que tenemos tentaciones, eso es lo que dice Santiago. Santiago, él no se apartaba, no se excluía, tenía tentaciones, tenía deseos carnales, como usted y yo. Muy santo puede ser, muy santa puede ser, pero hay momentos que vienen tentaciones a querer apartarse de la gracia y de la bondad de Dios. Pero Dios es bueno, Dios es rico en amor y en misericordia, que puso su Espíritu en nosotros. Y el Espíritu Santo es más poderoso que el que está afuera. El poder de Dios está en mi vida, está en usted. El poder del Espíritu Santo hace que usted flote en la tempestad y en el pecado, en este mundo de tinieblas. Usted flota porque somos luz en este mundo. Qué precioso, qué hermoso lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos el potencial de Dios en nuestra vida para vivir como santos, como hijas, como hijos de Dios. Fuimos llamados para honra y gloria del Cordero. Fuimos llamados para dar evidencias del poder de Dios, del amor de Dios. Oiga, en esta época, el único que puede hablar del amor de Dios, del poder de Dios, es la iglesia. En esta época, los únicos que pueden hablar del amor y la misericordia de Dios y del poder de Dios es la iglesia. En el tiempo de Jesucristo era el que podía hablar de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios. En el Antiguo Testamento eran los profetas, eran los jueces, eran los reyes, los sacerdotes que tenían la evidencia, que podían manifestar el poder de Dios. Hoy en esta época es la iglesia. Si es usted y yo, porque tenemos la naturaleza divina. Ese es el fruto de la naturaleza divina que está en nosotros. Proclamar el evangelio de gloria, que es potencia para salvación de los hombres. Porque decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo de predicar este evangelio. Un evangelio de poder, un evangelio de gloria, por la excelencia del Padre. Y la gloria del Padre es que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. No hay nada más hermoso que hablar de Cristo Jesús. No hay nada más grandioso, hermano, que hablar de Cristo Jesús. Porque, oiga, toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará ante la presencia del Rey de Reyes. El hombre en este momento puede decir de Cristo Jesús lo que quiera, lo que se le antoje, pero llegará un momento que estará enfrente del Cordero, del Cristo, del Dios viviente, el juez de todos los vivos y los muertos, y entonces será el crujir de dientes y oro. Oiga, qué momentos vienen, pero qué momento para nosotros hoy de predicar a Cristo Jesús, que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Por eso le digo, es un gran honor para nosotros predicar a Cristo. Usted hoy como hijo, hija de Dios, dobla rodillas ante la presencia del Señor. Con nuestra lengua confesamos que Jesús es el Señor.
Lo hacemos por gracia y por misericordia, porque el amor de Dios está en mí. Su naturaleza divina me hace que pueda palpar la gracia y la bondad de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es que no le vamos a dar gracias al Señor? ¿Cómo es que no vamos a estar agradecidos con Dios, con el Señor? Pero oiga, a causa de la concupiscencia, cuídese, hermano, cuídese, hermana. Porque el mal no está en el afuera, el mal está adentro. Cómo se opera el corazón, cuál es la operación, cuál es la intervención del corazón. Pero si su corazón es generado, si su corazón ha sido cambiado, nuestras actitudes van a ser de honra y gloria a Dios. Pero si no hay un corazón todavía generado, cambiado, oiga, es bien difícil, pero esa es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Cristo Jesús vino para cambiar al hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Yo me gozo, hermano, al pensar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendiciones a todos y que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Gracias al Señor, como siempre, hermano, extrañando a mis amados hermanos que no podemos saludarlos con ese saludo caluroso en el Señor, pero desde aquí puedo saludar a todos mis hermanos y con paciencia, hermanos, paciencia, paciencia, paciencia. Que pronto sonará la trompeta y los encontraremos con Cristo Jesús en las nubes. Bendiciones a todos, que la paz y la gracia y la misericordia sea con ustedes, firmes en el Señor. Amén. Amén.